Muy bien, aquí estamos a través de cielosabiertosturradio.com, listos, dispuestos para esta transmisión de Hablemos de la Biblia. El tema es escatología y por supuesto Apocalipsis capítulo 20. Hemos venido avanzando a través de este espacio en este tema de la escatología. Ya ha llegado el momento, ha llegado también el tiempo de poder estudiar un poco más este capítulo, sin duda muy pero muy interesante. Así que eso es lo que vamos a abordar en los siguientes minutos a través de cielosabiertosturradio.com. Saludamos a nuestros oyentes que ya están en las diferentes redes sociales compartiendo con nosotros. Aprovechamos para enviarles un saludo muy especial en este espacio antes de presentar una vez más a nuestro invitado y empezar a desarrollar nuestro tema. Queremos saludar a Claudio Patiño. Él está en Escobar, muy cerca de Buenos Aires, de la Iglesia Bautista Esperanza. Él nos envía un saludo a todo el equipo de la radio y a nuestro hermano Arlington. Muchísimas gracias a Claudio y a las personas que ya están reportando sintonía, como María Valderrama, como Juan Carlos en Minnesota, en los Estados Unidos, como Edinson en Uruguay. Ya están con nosotros. Recuerda los canales de contacto. Puedes participar con preguntas, con inquietudes. Lo puedes hacer a través del WhatsApp. Desde el exterior, más 57 322 260 8281. Aquí en Colombia, 322 260 8281. Y por supuesto tenemos la transmisión en Facebook Live. Allí también puedes participar y dejar tus inquietudes y en nuestra página principal. Así que vamos a saludar a nuestro invitado que siempre nos ha venido acompañando en estos temas de escatología. Bienvenido una vez más a nuestro hermano Arlington. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por la sintonía. Espero poder aportar un poquito más en la comprensión de este texto y estos temas. Bueno, muy bien, entonces estamos listos para poder desarrollar este tema. Así que, bueno, sin más preámbulos, iniciemos con lo que se ha preparado para este programa de Apocalipsis capítulo 20. Bueno, en las últimas ocasiones hemos hablado acerca de las principales corrientes escatológicas acerca del milenio, como lo son el premilenialismo, el amilenialismo y el postmilenialismo. Y hemos hablado acerca del hecho de que muchas de estas escuelas tienen que ver con la idea de concebir el milenio como una era dorada o no. Y bueno, en forma general vimos estas escuelas. Sin embargo, es muy importante entender que estas escuelas tratan de explicar todos los textos escatológicos. No se trata de tomar unos y dejar otros por fuera, sino de entenderlos todos. Y la mayoría de cristianos en la actualidad, de cristianos evangélicos, habíamos visto que tienen una escatología premilenial, creen en el premilenialismo, y las otras posturas son desconocidas para la mayoría, y por supuesto entonces quedan muchas preguntas. Por ejemplo, el texto que vamos a ver hoy, Apocalipsis 20 del 1 al 10, ¿qué significa? Si el premilenarismo no es correcto, entonces, ¿cómo debemos entender este texto? Bien. Hoy pretendo simplemente dar un marco muy general, porque el texto es muy, muy profundo. Es quizás uno de los textos más difíciles de toda la Biblia. Apocalipsis 20 del 1 al 10, específicamente, sobre todo los versículos 4 al 6 son los más complicados. Y el punto no es tanto demostrar cuál es la inerrante y única interpretación del texto. Más bien miraremos algunos aspectos generales, miraremos por qué
ciertas posturas probablemente no son y cuáles son las sugerencias que nosotros damos acerca de lo que podría significar el texto. Y es importante también entender que Apocalipsis todo es un libro que tiene un sentido completo. Y lo que vas a entender de Apocalipsis 20 depende mucho de lo que entiendas por el resto del libro. Pero para ver qué es lo que han entendido los cristianos acerca de la interpretación de Apocalipsis, ya tendremos otro espacio que será posiblemente en la próxima ocasión. Sin embargo, esto hay que tenerlo en cuenta porque no podemos agarrar simplemente un texto y sacarlo del libro y tratar de crear una doctrina a partir de eso. Tenemos que entenderlo es a la luz de lo que dice el resto del libro. Y bueno, ya acercándonos un poco más al texto, la primera pregunta que surge es si lo que habla Apocalipsis 20 del 1 al 10 sigue cronológicamente a lo que viene antes o no. El premilenarismo enseña que sí. El premilenarismo dispensacional cree que la mayor parte de Apocalipsis corresponde al futuro. Casi que desde el capítulo 4 en adelante es algo que, según el dispensacionalismo, todavía no ha ocurrido, y que habla de la semana 70 de Daniel. Y esta semana culmina en el capítulo 19 con la segunda venida de Cristo. Y bueno, no solamente los dispensacionalistas, muchos otros han visto que el jinete del caballo blanco que viene allá en el Apocalipsis 19:11 a hacer una guerra contra sus enemigos, tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Así muchos lo han entendido. Y si está hablando de la segunda venida de Cristo y después leen acerca del milenio en el capítulo 20, entonces muchos creen que el milenio que habla de ese capítulo sigue después de la segunda venida de Cristo, porque creen que hay una secuencia cronológica. Sin embargo, existen razones para entender que no necesariamente debemos verlo como una secuencia cronológica. Y en la anterior ocasión hablaba acerca de un concepto que es el de la recapitulación. ¿Y qué es la recapitulación? Es cuando un pasaje posterior repite o reitera uno anterior. Y di algunos ejemplos. Por ejemplo, Génesis 1 se habla de la creación del hombre, en unos 3 versículos quizás. Y después en Génesis 2 se vuelve a hablar de la creación del hombre de una forma más expandida. El hecho de que el capítulo 2 está después del 1 no significa que está hablando de dos creaciones diferentes del hombre, o de dos hombres diferentes, no. Está hablando del mismo evento, solamente que el capítulo 2 expande o habla en detalle para hablar de otros asuntos más específicos de lo que sucede también en el capítulo 1 al final. Otro ejemplo de una recapitulación es en Daniel. En Daniel capítulo 2 hay un sueño donde se ve una imagen, una estatua que representan 4 grandes imperios, 4 grandes reinos. Y después en el capítulo 7 Daniel tiene una visión de 4 bestias que representan 4 reinos, 4 imperios. El hecho de que el capítulo 7 está después del 2 no significa que las bestias del capítulo 7 representen 4 reinos o 4 imperios diferentes a los que representa la imagen en el capítulo 2. Está hablando de los mismos reinos, de los mismos imperios, solamente que está enfatizando aspectos diferentes. Ese es un claro ejemplo de una recapitulación. Lo que sucede en el capítulo 7 recapitula el capítulo 2.
Lo mismo parece suceder en el libro de Apocalipsis. Y daba otro ejemplo, que es que al final del capítulo 11 se toca la séptima trompeta y dice que los reinos de la tierra han venido a ser de Jesucristo y que es el tiempo de dar retribución a sus enemigos y dar recompensa a los santos. Y parece ser que ya viene Jesucristo a instaurar su reino eterno, pero resulta que llegamos al capítulo 12 y nos vuelve otra vez en el tiempo al momento cuando Cristo nace. Cristo nace y asciende a su trono. Entonces vemos que no hay una secuencia cronológica entre el capítulo 11 y en el capítulo 12. El capítulo 12 vuelve otra vez a las circunstancias del primer siglo, mientras que el final del capítulo 11 parece ser una referencia a la venida de Cristo, algo que sucede obviamente después de su nacimiento. Y entonces, quizás lo que sucede en el capítulo 20 es lo mismo. Parece ser que cuando habla de que ve un ángel que baja del cielo y que prende al dragón y Satanás y luego inicia un reino de 1000 años donde Satanás también en ese mismo periodo de tiempo está atado, está volviendo a la situación del primer siglo. Entonces, eso es lo primero que hay que ver. Y realmente no existe una prueba concreta en estos dos capítulos que demuestre que el capítulo 20 sigue cronológicamente al 19. Siempre ha sido una suposición de los premilenaristas que dicen que tiene que seguir cronológicamente, pero no hay algo que realmente lo pruebe. Es más, como vamos a ver, parece ser que el final del capítulo 20 está hablando de la segunda venida de Cristo, que viene a ser lo mismo que habla el final del capítulo 19. Por lo tanto, lo que sucede en el capítulo 20 tuvo que suceder antes de la segunda venida de Cristo. Muy bien, eso es lo primero que vemos. Entonces vayamos al texto. Este texto se puede dividir en tres partes. Apocalipsis 20 del 1 al 10 se divide en tres partes. La primera parte es los versículos 1 al 3, que lo podemos titular como las implicaciones negativas del reinado de Cristo. Las implicaciones o del triunfo de Cristo. Los versículos 4 al 6 son la segunda parte y lo podemos llamar las implicaciones positivas del triunfo de Cristo. Y los versículos 7 al 10 lo podemos llamar la batalla final. Y así lo vamos a estudiar hoy. Entonces vamos a leer la primera parte, que es Apocalipsis 20, versículos 1 al 3. Las implicaciones negativas del triunfo de Cristo. Dice el texto: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Muy bien, esa es la primera parte. Lo primero que vemos es un ángel que desciende del cielo. Por razones de tiempo no voy a profundizar en muchos detalles, o quizás no los voy a probar. Lo que voy a mostrar es principalmente lo que creo que significan esos detalles, a la luz de lo que otros textos de la Biblia nos enseñan. Y luego los detalles, por supuesto, son importantes. Y si de pronto algún detalle se pasa por alto, no es que no haya una interpretación de ese, sino que por razones de tiempo no vamos a hacerlo. Aunque sin embargo, por supuesto, si tienen la duda, si es bastante grande la pregunta,
con toda libertad lo pueden hacer para dar la respuesta. En primer lugar, lo que ve Juan es un ángel que desciende del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Ese ángel creemos que se trata de una representación de Cristo mismo. Y la razón para eso es principalmente que en otros textos más atrás, en Apocalipsis, como en el capítulo 10, parece que Jesucristo es representado como un ángel, como un enviado de Dios. Y en Malaquías, al final, se profetiza de la venida del ángel del pacto, y es una clara referencia a Jesucristo. Entonces, este ángel, esto es una visión, y esto es muy importante también entender. Una cosa es la visión y otra cosa es la realidad. La visión, el mundo de las visiones no es exactamente el mundo de la realidad. Juan escribe por medio de símbolos, por medio de figuras que representan algo. Y por lo tanto, así debemos mirar cada uno de los símbolos. No es que en el futuro o en el pasado Jesucristo era literalmente un ángel, no, sino que ese ángel representa a Jesucristo, que desciende del cielo. Y desciende con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Esa llave y esa cadena sin duda demuestran o representan autoridad. La autoridad de Cristo para apresar al dragón. Y dice el versículo 2, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Cuándo es vencido Satanás? ¿Cuándo cae Satanás? La Biblia nos habla de 3 momentos donde Satanás es vencido, o cae en cierto sentido. En primer lugar, cuando Satanás sale y cae de la presencia de Dios. Satanás, eso quizás sucedió, por supuesto, después de que Dios creara los cielos y la tierra, pero antes de la caída, Satanás cayó. Y posiblemente muchos ángeles cayeron con él. Y fue justamente después de su caída que Satanás tienta al hombre. Entonces tenemos que ubicar una caída de Satanás antes de la caída del hombre. Pero también la Biblia nos habla de que Cristo en la cruz venció a Satanás. Cristo en la cruz venció a Satanás. Pero también se habla de una tercera derrota, que es la derrota definitiva, que es lo que vemos en Apocalipsis 20 del 7 al 10, la derrota final de Satanás. Entonces hay 3 momentos donde Satanás cae. Y por supuesto, dice que prende al dragón. Satanás no es un dragón. El dragón representa a Satanás más bien. Se puede entender de esa manera. Y hace una referencia a la serpiente antigua, es una referencia al Edén. El diablo es el acusador y Satanás, ¿no? El engañador. Y dice que lo ató por 1000 años. Y entonces, esto de atar a Satanás, algunos como los premilenaristas lo entienden como una restricción total, como una anulación total, o la inactividad absoluta de el poder de Satanás. Pero no necesariamente debemos ver la atadura de Satanás como una anulación total. También se puede ver como una restricción parcial. Por ejemplo, el mismo verbo para atar, que en el griego es deo, se usa cuando se captura a Juan el Bautista por Herodes. El hecho de que él estaba aprisionado no le impidió a Juan dar instrucciones a sus discípulos ni enviarlos a consultar a Jesús.
O sea, tuvo una restricción parcial, no una anulación total. Otro texto donde vemos la misma palabra es en Romanos 7:2. Ahí dice, la mujer casada está sujeta. Esa palabra sujeta es el mismo verbo deo. Es como si se dijera atada por la ley al marido mientras ésta vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley. Si bien bajo la ley las actividades de las mujeres estaban limitadas, de las mujeres casadas, es absurdo pensar que estuviesen impedidas de realizar toda actividad. En ese texto Pablo se refiere a una restricción específica, como es la imposibilidad de que una mujer se case con otro hombre en vida de su primer esposo. Entonces, estos ejemplos nos muestran que el verbo atar no implica una limitación absoluta, sino que puede emplearse para una restricción específica. Ahora, ¿cuál es el propósito de esa restricción en Apocalipsis 20? Esa restricción no tiene el propósito de castigar al diablo, sino evitar que engañe a las naciones para algo específico. Y es para evitar de que él impida que el mensaje del evangelio tenga éxito y que no engañe a las naciones. Esa palabra naciones puede traducirse también como los gentiles, para que no engañe a los gentiles. Es decir, la época de la salvación para los gentiles ha llegado. Y el propósito específico del encadenamiento del dragón es evitar que inicie algo que es lo que está en el versículo 7. Y muchos pasan por alto, pero aquí dice claramente de qué se trata el engaño que se está evitando que Satanás haga. Dice, versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, ahí está el propósito, a fin de reunirlos para la batalla. Lo que se le impide a Satanás es que reúna a las naciones para una batalla. Una batalla que ya fue anunciada en Apocalipsis 19, una batalla que fue anunciada también en Apocalipsis 16. Apocalipsis está anunciando de que va a venir una batalla final, una y otra vez. Y Satanás fue atado, fue restringido específicamente para evitar que reúna a las naciones para una batalla final contra Cristo. Ese es el propósito de la restricción de Satanás. ¿Cuándo fue atado Satanás? ¿Cuándo fue atado Satanás? Bueno, Satanás fue atado con la venida de Cristo, con la primera venida de Cristo, por medio de su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión. Esos 4 aspectos de Cristo, su vida, su muerte, su resurrección y Satanás, y su ascensión, Satanás fue vencido. La aparición del Mesías vino a ser la destrucción de Satanás. Mientras irrumpió la venida del reino de Dios, el reino de Satanás ha llegado a su fin. Eso es lo que vemos a través de la Biblia. Bueno, pero entonces, ¿cómo probamos esto? ¿Cómo es que decimos que Satanás ya está atado? Bueno, vamos a pasar por varios textos. El primer texto es el Salmo 68, 18, que dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que
habite entre ellos Jehová Dios. Ese texto, unido con otro que es Isaías 49, 22 al 24, que dice lo siguiente. Son textos mesiánicos. Así dijo Jehová al Señor: He aquí yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera. Y traerán en brazos a tus hijos y tus hijas serán traídas en hombros. Reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies. Conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Y al final el 24 dice, será quitado el botín al valiente, será rescatado el cautivo de un tirano. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo? Cautivaste la cautividad, será rescatado el cautivo de un tirano. Y estos dos textos unidos con Isaías 53:12 que dice, por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aquí se habla de un rey o de un siervo que reparte despojos con los grandes, que rescata al cautivo de un tirano y le quita el botín al valiente. ¿Cuándo sucede esto? Eso lo leemos muy claramente cuando llegamos al Nuevo Testamento y habla de Cristo en su resurrección. En Efesios 4:8 dice, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Estos textos entonces nos muestran una derrota del tirano. Ese tirano, por supuesto, era Satanás. ¿Quiénes eran los cautivos? ¿Cuál era el botín? Eran las almas de los hombres que estaban bajo el dominio de Satanás y que Jesucristo, al resucitar, llevó cautivo esa cautividad, es decir, le quitó ese botín a Satanás. Satanás fue derrotado en la resurrección de Cristo. Pero por supuesto, Satanás también fue derrotado en la vida de Cristo. Un texto muy claro es en el que vemos en Mateo 4 el texto de la tentación. Satanás tentó al Hijo de Dios y el Hijo de Dios una y otra vez lo venció. Lo venció en el desierto. En el desierto venció a Satanás. El primer Adán fue vencido en el jardín. El postrer Adán venció a Satanás en el desierto. Entonces, al no sucumbir a la tentación de Satanás, el Hijo del Hombre venció a Satanás. Y en la vida del Mesías vemos esa derrota una y otra vez. Por ejemplo, dice en Mateo 12, 28 al 29, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, Jesucristo vino, entre otras cosas, a hacer estos exorcismos. Dice, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y mire cómo conecta el tema del reino de Dios con lo que dice aquí, con echar fuera a los demonios. Y dice, porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata la misma palabra que habla Apocalipsis 20? Y entonces podrá sacar su casa. ¿Quién es ese hombre fuerte? Es Satanás, el que está por encima de estos demonios, ¿verdad? Y dice, ¿cómo puede entrar alguno? Y en otros textos dice, si el hombre más fuerte llega y ata al hombre fuerte. El hombre más fuerte, por supuesto, es Jesucristo. Atar a Satanás implicaba echar fuera a los demonios, liberarlos, por supuesto, y concederles, de hecho, la salvación, como vemos, por ejemplo, en el caso del endemoniado Gadareno. Y vino, por supuesto, el reino de Dios. Entonces, este texto es muy claro que empieza a aclararnos el significado de Apocalipsis 20. Y yo quiero que noten lo siguiente, estamos interpretando la Biblia con la Biblia.
estamos interpretando un pasaje que es muy oscuro, muy difícil, Apocalipsis 20, a la luz de pasajes mucho más claros en el resto de la Biblia, como hemos visto en las epístolas, en los evangelios. Y otro texto similar a este es Lucas 10, 17 al 20, que dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nadie os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están en los escritos en los cielos. Jesucristo conecta el hecho de que los 70 tenían una autoridad sobre los demonios en el nombre de Cristo con el hecho de ver a Satanás caer del cielo como un rayo. Así lo describe Jesucristo. Y por supuesto lo conecta también inmediatamente con la salvación. Dice que se gocen más bien de que sus nombres están escritos en los cielos. Y eso, como veremos, es parte central de la enseñanza de Apocalipsis 20. Y seguimos viendo cómo Cristo sigue venciendo a Satanás en su primera venida. Dice Juan 12, 31, 32. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, Satanás, será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Claro, por supuesto que el ser levantado de la tierra tiene que ver con su muerte en la cruz. Y de esa manera será echado el príncipe de este mundo. Es decir, la muerte de Cristo supone la derrota de Satanás. Y vamos a mirar otro texto ahora en las epístolas. Por ejemplo, en Colosenses. Dice Colosenses 1 al 12 al 14. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, la potestad de Satanás, y trasladado al reino de su amado Hijo. Vean que nosotros ya estamos en el reino de Jesucristo. Algunos creen que el reino tan solo comenzará en el futuro. No, ahí dice en el pasado. Colosenses 1:13, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pero miren un texto un poco más concluyente, que es Colosenses 2, 14 y 15. Hablando de la muerte de Cristo, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la antigüedad, cuando un rey venía victorioso, venía con los capturados, los cautivos, ¿no?, los presos, y eso era una ceremonia, por supuesto, donde todo el pueblo salía a ver a esos cautivos. Y eso es lo que está hablando, que en la cruz él despojó a los principados y a las potestades, hablando de las potestades del mal, a Satanás, y los exhibe públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La muerte de Cristo supone la destrucción de Satanás. Y lo dice en Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. En la muerte de Cristo venció, destruyó al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Vean cómo la Biblia una y otra vez enseña lo mismo. Satanás tenía bajo su dominio las almas de los hombres. Jesucristo, en su vida, su muerte, su resurrección,
y su ascensión, destruye a el diablo y libera a los cautivos. Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras del diablo. Entonces, hay gran evidencia en el Nuevo Testamento que demuestra que Satanás fue atado en la vida, muerte, resurrección y ascensión. Hay un texto más que es en Apocalipsis 12, que hay una batalla celestial. Después de que Jesucristo dice que es arrebatado hacia su trono, en Apocalipsis 12:5, después se habla de una batalla en el cielo. Ese ser arrebatado a su trono sin duda es la ascensión de Cristo. Y esa batalla en el cielo pues habla de la lucha, una lucha entre el dragón y sus ángeles y Miguel y sus ángeles. Y dice que el dragón ya no halló su lugar en el cielo. Y que fue lanzado, mire, los mismos términos que está en Apocalipsis 20. El dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y entonces ahí dice que fue lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces aquí es una prueba que la ascensión de Cristo supone también la derrota de Satanás. Entonces me extendí un poco en esto porque es un texto, es un punto un poco controversial de, bueno, cómo probar que la atadura de Satanás fue en la primera venida de Cristo. Vimos claramente que la vida, la muerte, resurrección y ascensión de Cristo supone la derrota de Satanás. Sin embargo, se han presentado dos objeciones ante esto, y quizás algunos se lo estén preguntando ya. La primera es, si Satanás está atado, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Esa es una gran pregunta. Sin embargo, la respuesta es sencilla. La Biblia enseña que el hombre está completamente depravado y que si Dios no le salva, si Dios no restringe su maldad, el hombre hará lo que hay en su corazón, y lo que hay en su corazón desde su juventud, como lo dice en Génesis, su deseo solamente es únicamente el mal. El mundo está mal porque está lleno de hombres pecadores. No hay que echarle tanto la culpa a Satanás y a sus demonios por la maldad del mundo. Miremos el corazón del hombre. El corazón del hombre es malvado. Sí, es verdad que Satanás tienta, pero Satanás lo que hace simplemente es avivar lo que hay ya en el corazón. Avivar esa maldad e incitarlos a pecar, pero finalmente el que peca es el hombre. Entonces existe maldad en el mundo porque el hombre no quiere someterse a Dios. Pero quizás la objeción más grande que se puede hacer ante el hecho de lo que estamos diciendo, que Satanás es atado, es que vemos en el Nuevo Testamento que todavía hay mucha actividad satánica. Por ejemplo, dice en Santiago 4:7, resistid al diablo y huirá de vosotros. O dice en 1 de Pedro 5:8 que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y lo que tenemos que entender es, en primer lugar, lo que dice, por ejemplo, 2 de Pedro 2:4. 2 de Pedro 2:4, que está hablando de la caída de los ángeles que pecaron. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y es algo que leemos también en Judas, en Judas 6,
capítulo 1, versículo 6. Bueno, y ahí habla de los ángeles que pecaron, pero que están en prisiones de oscuridad. Y bueno, el dispensacionalismo dice que eso se trata de ciertos ángeles, pero aquí no dice, aquí está hablando en términos generales, de todos los ángeles que pecaron. Y quizás por eso es que algunos quieren conectarlo con lo que dice en Génesis 6, de que los hijos de Dios se unieron con los hijos de los hombres, para hablar de la caída de unos ángeles específicos. Pero en Génesis 6 no está hablando de la unión de ángeles con hombres. Por un lado, porque Cristo es muy enfático que dice que en el siglo venidero serán como los ángeles que no se darán en casamiento, es decir, los ángeles no pueden reproducirse. Entonces, ¿qué significan los hijos de Dios en Génesis 6? Significa que Moisés está haciendo dos listas, está mostrando dos simientes, una que es santa y una que es corrupta. La simiente santa es la simiente de Set, de la que viene después Enoc, de después la que viene Noé. Pero esa simiente se corrompió y se unió a la simiente de Caín, que claramente es una simiente corrupta, de la que viene Lamec, que es un hombre temerario. Entonces, el problema que sucedió ahí es que la simiente que debería conservarse santa se unió en yugo desigual y por eso vino el castigo del diluvio. No está hablando de ángeles. Por lo tanto, lo que dice 2 de Pedro 2:4 está hablando de la caída de los ángeles que pecaron juntamente con Satanás y dicen que están en prisiones de oscuridad. El hecho de que ellos estén en prisiones de oscuridad es simplemente una forma de decir de que su juicio está reservado, es decir, lo único que ellos esperan simplemente ya es su destrucción. Cuando alguien caía en prisión en los tiempos bíblicos, no es como hoy en día que pagan penas largas, 10, 20, 40 años, no. Caer en prisión significaba que ya lo único que les esperaba era la muerte. Eso es lo que significaba. Por lo tanto, Pedro lo habla en ese sentido, de que están en unas prisiones de oscuridad, no significa que su actividad demoníaca no exista todavía en el reino de los hombres. Lo que significa es que lo único que les espera es el juicio final. Y así es como debemos entonces entender la actividad demoníaca que para decir, bueno, Satanás sí está atado, pero Satanás sigue tentando, Satanás sigue persiguiendo a la iglesia, pero Satanás está restringido únicamente para evitar lo que dice versículos 7 y 8 de Apocalipsis 20, que haga una batalla final contra Cristo. Ese es el único sentido. Por lo tanto, no es digamos, ver todos estos pasajes que hablan de una actividad satánica, no contradice el hecho de que Satanás fue atado con la venida de Cristo. Y un ejemplo que nos puede ilustrar para aquellos que vivieron aquí en Colombia por allá a principios de los 90, yo lo supe no por vivirlo, era muy pequeño aún, pero muchos quizás sí lo alcanzan a recordar. En ese tiempo estaba el temible narcotraficante Pablo Escobar, y Pablo Escobar pues se entregó y se fue a la cárcel de la Catedral. El hecho de que él estuviera recluido no significa que él no pudiera delinquir y causar males en Colombia y en el mundo, ¿no? De la misma manera, el hecho de que Satanás está, digamos, descrito como atado, como en el abismo, ¿no? Encarcelado, no significa que él no pueda tentar o que él no pueda perseguir a los cristianos, solamente significa que está restringido para evitar de que el evangelio se vaya a las naciones, para evitar una confrontación contra Cristo y que lo único que le espera es su destrucción final. Y debemos recordar que antes de la venida de Cristo, todas las naciones, excepto Israel, estaban bajo el dominio de Satanás. Cristo mismo Satanás cuando tentó a Cristo, le dice que si le adora, él le entrega a todas las naciones
porque a mí me fueron dadas. Y Cristo no lo contradice eso. ¿Cuándo le fueron dadas las naciones? Bueno, cuando Satanás tentó al hombre en Edén. Entonces todas las naciones del mundo eran de Satanás. Pero miren la venida de Cristo. La venida de Cristo lo que hace es que ese evangelio, que ya no va a ser exclusivamente de Israel, sino que ahora todas las naciones gozarían de el evangelio. Y de esa manera, entonces, el fuerte, el hombre más fuerte va despojando al hombre fuerte, le va quitando el botín que son las almas de los hombres. Eso es lo que está hablando este texto. Entonces, la venida de Cristo trajo como consecuencia que Satanás perdiera dominio sobre los gentiles, y en vez de que las naciones conquisten a la iglesia, porque parecía en el tiempo de Cristo, parecía que todos estos imperios estuvieran encarcelando y aprisionando al pueblo de Dios que era Israel, la venida de Cristo lo que hizo fue revertir eso. Ahora la iglesia empieza a conquistar a las naciones por medio del evangelio. Y Satanás no puede destruir a la iglesia como una poderosa organización misionera que publica el evangelio a todas las naciones hasta que se cumpla el tiempo de los 1000 años. O sea, que ya veremos un poquito más. Y en este momento quiero hacer ya una pausa porque ya miramos los primeros versículos del 1 al 3. No sé si hay preguntas o comentarios. Sí. Bueno, sí, queremos saludar a oyentes y por supuesto también hay una inquietud. Primero saludemos un poco aquí a los oyentes que están muy atentos. Sin duda está muy productivo estos primeros 3 versículos. Saludamos desde Medellín a Camilo. En la ciudad de Bogotá también está María. Felipe también está atento y saludando. Sergio Daniel también, desde Neiva, nuestro hermano Wilmer Figueroa también, y hacen la siguiente pregunta, Felipe, dice Arlington, Satanás está atado, pero ¿sí llegará el día en que sea desatado para atacar a la iglesia de una manera total antes de la parucia de Jesús? Muy bien, muchas gracias. Esa es una buena pregunta y esa pregunta será resuelta cuando veamos los versículos 7 y 10, que es justamente lo que vamos a ver qué es lo que significa eso. En breve, pues puedo decir, sí, llegará un momento donde Satanás será suelto, pero veremos qué significa eso. Ok. Bueno, estas preguntas las están haciendo a través del Facebook Live. Estamos en estos momentos emitiendo allí a través de este canal, a través de esta red social, Facebook Live. Y la dirección es Cielos Abiertos Tu Radio en Facebook. Y por supuesto también tenemos nuestro WhatsApp que es 322-260-8281, 322-260-8281. Ahí seguimos compartiendo con nuestros oyentes y bueno, seguimos atentos de la explicación de Apocalipsis 20. Muy bien. Ahora vamos a ver los versículos 4 al 6. Voy a leerlos. Y bueno, debo advertir también que propiamente estos pasajes, estos 3 versículos son de los más complicados de este texto y en general de toda la Biblia. Así que veremos también unas cosas generales, pero obviamente también hay algo de misterio porque no creo que podemos entender todo lo que dice ahí. Dice el texto: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Muy bien. Lo primero que resalta a la vista
Es una palabra que es una expresión que ya hemos repetido en estos 6 versículos, se repite 6 veces. Y es la expresión 1000 años. Y esa es la siguiente pregunta. ¿Qué significan esos 1000 años? Lo que vamos a intentar responder. Porque algunos dirán, bueno, Satanás fue atado en la primera venida de Cristo, pero ya pasaron 1000 años. Entonces, ¿será que Satanás fue desatado en el año 1000? Y efectivamente muchos cristianos en esa época, cuando iba acercándose el año 1000, o sea, hace 1000 años, creyeron que ya iba a ser desatado Satanás, que ya iba a venir Cristo, o sea, hubo una histeria de que ya iba a venir Jesucristo, entre otras palabras, otras cosas por intentar interpretar este texto. Lo primero que debemos decir es que el simbolismo de los 1000 años contrasta el estado glorioso de los mártires, por un lado, con la temporada breve de tribulación aquí en la tierra. Y por otro lado, contrasta la vida eterna de la consumación. Es decir, 1000 años es muchísimo más que 3 años y medio. 3 años y medio es el tiempo de sufrimiento de la iglesia, ¿no? Eso lo vemos una y otra vez. 1000 años es muchísimo más que eso, pero 1000 años es muchísimo menos que la eternidad. Entonces, eso es lo primero que hay que ver. El número 1000, así como muchos números en el Apocalipsis, representan algo, representa algo. Por ejemplo, el 7 lo vemos muchas veces representando la perfección. En 7 días creó el mundo. Hay 7 iglesias y 7 trompetas y 7 sellos y 7 copas. El número 7 es un número que se repite mucho. El número 3, el número 4, pero uno de esos números es el número 1000. El número 1000 es 10 por 10 por 10 y puede representar la perfección cuantitativa. El número 10 es el número de los dedos de las manos. Parece ser un retrato simbólico de la gloria perdurable de Cristo en su primera venida. 1000 años es un periodo prolongado, pero indeterminado de tiempo. Ahora, ¿qué nos sirve? ¿Qué nos puede ser útil para entender los 1000 años? Bueno, nos puede servir mirar cómo se usa el número 1000 y la expresión 1000 años a través de la Biblia. Y entonces vuelvo a hacer lo que hice con la atadura de Satanás. Vamos a interpretar los 1000 años a la luz de la Biblia. Y cuando vemos el número 1000 en la Biblia nos muestra dos cosas. La primera es que se emplea como un número redondo. Y la segunda es para hablar algo, la idea de lo completo. Un número redondo y la idea de lo completo. Pongo un ejemplo, Deuteronomio 7:9. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Quiere decir este texto que en la generación 1001 ya Dios deja de ser fiel? Pues no, lo que quiere decir este texto, 1000, es la idea de lo completo, 1000 generaciones, muchísimas, todas. Dios es fiel siempre, para su fidelidad es para siempre, le dicen muchos textos, es decir, ese número se está refiriendo a la idea de lo completo. Dios es fiel para siempre. Entonces vean cómo ser extremadamente literal nos lleva a un absurdo, a creer que Dios solamente puede ser fiel hasta cierto momento, ¿no? Eso es por no entender a veces el número 1000 como un símbolo, como una idea de lo completo, de lo redondo. Otro texto dice, el Salmo 50:10, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados.
los millares. Ese texto es, en el hebreo también significa 1000. ¿Será que solamente 1000 animales le pertenecen a Dios? ¿O más bien está hablando de todos los animales? Pues por supuesto está hablando de que a Dios le pertenece toda la creación. Nuevamente el número 1000 no debe restringirse únicamente a lo literal, sino que tiene una idea más amplia. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, dice el Salmo 84, Dios. 84:10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Si dijera otro número, perdería el significado, que 1.000.000 fuera de ellos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que no importa cuántos días fuera de los atrios de Dios, son más malos que estar un día en la presencia de Dios. Aquí no importa tanto el número 1000, lo importante es que son muchísimos más que un día. El Salmo 105:8 dice, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Nuevamente, la palabra de Dios solamente es una orden hasta que llegue la generación 1000 y después de eso ya no. Por supuesto que no, está hablando de que la palabra de Él la mandó para toda la humanidad para siempre. Entonces estamos viendo aquí varios textos que nos muestran esta idea. Ahora, aparte de Apocalipsis 20, solamente hay otros tres textos que mencionan 1000 años. Uno es Eclesiastés 6 del 3 al 6, que dice, aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él, porque éste en vano viene, y las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Mas no ha visto el sol ni lo ha conocido, más reposo tiene este que aquel. Porque si aquel viviere 1000 años, 2 veces, sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Aquí se habla de un abortivo, uno que no haya de conocer. Tiene más reposo que el hombre que viviera 1000 años 2 veces sin gustar del bien. El significado obvio es que un hombre ingrato estará siempre inquieto e insatisfecho, no importa cuánto tiempo viva. En el Salmo 94 dice, ciertamente 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como las vigilias de la noche. Ese texto está reiterado en 2 de Pedro 3, 8, 9. Y aquí se usa el término 1000 años como un periodo muy prolongado, pero medido en términos humanos. Estos textos dicen también que es en realidad un tiempo breve si se lo mide como Dios lo ve. Es decir, relativamente breve o relativamente largo, depende de cómo se vea. Por lo tanto, si tantos de estos textos se usa la expresión 1000 años o el número 1000 de una forma simbólica para representar la idea de lo completo, un número redondo, ¿por qué tenemos que creer que en Apocalipsis, un libro sumamente simbólico, que de hecho el mismo autor dice que lo expresó por medio de símbolos, en uno de los textos más difíciles, tenemos que creer que los 1000 años tienen que ser 1000 años literales solares? Si el dragón no es literal, ¿cierto? Porque el dragón representa a Satanás y Satanás es un espíritu, él no es un dragón. Si la cadena es un símbolo, o la llave es un símbolo, el abismo es un símbolo, ¿por qué los 1000 años tienen que ser literales? Entonces yo creo que
La mejor forma que, como se explica ese término, 1000 años en este texto, es que es también un símbolo que representa la idea de lo completo, de lo prolongado, que por supuesto es más grande que la tribulación, los 3 años y medio, que es más largo que ese corto periodo de tiempo con el que Satanás es desatado, pero es mucho más corto que la eternidad. Eso es lo que significa 1000 años. Bien, versículo 4. Y se nos está acabando el tiempo, pero bueno, ahí vamos esto es un poquito más rápido, porque ya lo principal, lo que ejerce más controversia es explicado. Lo primero que ve Juan es tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y cuando vemos en Apocalipsis, el único lugar donde se ve de una manera clara de personas sentándose en tronos es en Apocalipsis 4 y 5, que se ve los 24 ancianos sentados sobre tronos. Y esos 24 ancianos parece ser una referencia al pueblo de Dios, porque dice más adelante, digamos, estoy pensando en Apocalipsis 5:9, dice que nos cantaban ellos, los ancianos, que nos has redimido para Dios de toda linaje, lengua y pueblo y nación. Entonces esos ancianos parecen tener tienen vestiduras blancas como lo tenían los sacerdotes, y estaban ejerciendo autoridad, o sea, eran reyes y sacerdotes. Y en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, se dice claramente que, hablando de nosotros los creyentes, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y en Primera de Pedro 2:9 también dice que nosotros somos nación santa, real sacerdocio. Unir todo esto nos muestra que los creyentes somos estos reyes y sacerdotes que están representados aquí en este caso como 24 ancianos. Y quizás estos son los que ocupan los tronos en Apocalipsis 24. Es decir, es una referencia a la iglesia que está sentada juntamente con Cristo. Y hay un texto muy claro que es Efesios 2:6. Efesios 2:6 nos habla de algo muy interesante y habla de un lenguaje muy parecido, muy similar a lo que dice Apocalipsis 20. Dice, juntamente con él nos resucitó. Esa palabra ténganla mucho en la mente para lo que vamos a decir. Y dice, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En un sentido, nosotros ya estamos con Cristo. Lo dice muy claramente, nos hizo en el pasado sentar juntamente con Cristo. Entonces, al leer esto, ya se nos va aclarando lo que dice. Estos tronos representan lugares de autoridad donde se sentaron aquellos que tenían la facultad de juzgar, es decir, creyentes. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Es evidente que estos son creyentes. Los que no habían adorado la bestia ni su imagen. Entonces aquí es cuando la gente se confunde y dice, y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, porque creen que esto todavía es una referencia al futuro, que la bestia es el anticristo futuro que va a aparecer, que la marca es el microchip o cosas así. Y nuevamente aquí vuelvo a reiterar algo que decía. Depende de lo que se entiende en Apocalipsis, el resto del libro se va a entender esto. Muchos creían, y eso es muy evidente, por ejemplo en Apocalipsis 13, que la bestia es una representación del poder político en el que Juan y sus oyentes estaban en ese momento, y que eran perseguidos, y que era el poder de Roma. Es muy claro cuando uno ve las bestias de Daniel, que son recapituladas en Apocalipsis 13,
y habla de la bestia, es muy claro la relación de esa bestia con Roma. Y por supuesto, esto de no adorar a la bestia ni a su imagen, pues sin duda es una referencia a no rendirse al señorío de César. En ese tiempo, eh, los cristianos tenían libertad de culto siempre y cuando reconocieran que César es el Señor. Y aquel que se rehusara a declarar que César es el Señor, entonces moría. Y muchos cristianos murieron por su fe. Entonces, aquellos que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, probablemente está hablando de estos mártires que habían en ese momento se habían rehusado a adorar a César. Recordemos que el libro de Apocalipsis es un libro que está hablando para dar consuelo a los oyentes. Ellos estaban sufriendo persecución, muchos de ellos habían muerto por causa de la fe. Juan mismo estaba exiliado en Patmos justamente por eso, y tenía que tener un significado para ellos. Y el significado más claro y que los iba a consolar es que estos mártires, con su muerte, no estaban derrotados, ¿no? Y no recibieron la marca, dice, la marca en sus frentes y en sus manos. Y bueno, hay mucho que hablar de la marca, pero en forma breve, la marca de la bestia simplemente es una referencia a los incrédulos. La marca está en sus frentes porque se alinean sus pensamientos con los pensamientos de la bestia. Y está en sus manos porque se alinean sus obras con las obras de la bestia, en contraste con el pueblo de Dios que tiene la marca de Dios, el sello en sus frentes, porque su pensamiento se alinea con el pensamiento de Dios. Entonces, ese es un símbolo de aquellos que adoran al César en este caso. Y dice que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y entonces aquí nos preguntamos, bueno, ¿dónde ocurre esto? ¿Dónde ocurre esto? ¿Será que sucede en la tierra o en el cielo? La palabra trono se usa 47 veces en Apocalipsis y todas, salvo algunos lugares donde habla del trono de Satanás, en todos los lugares los tronos están en el cielo. Sin embargo, este reinado no ocurre solamente en el cielo, ocurre tanto en el cielo como en la tierra, porque Jesucristo está en el cielo y en la tierra. Se habla de una resurrección, o de dos resurrecciones. Se habla de una primera resurrección. Dice, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Si hay una primera resurrección y hay una segunda muerte, tiene que deducirse que hay una primera muerte y que hay una segunda resurrección. La primera resurrección sin duda es espiritual y es para creyentes. Sin duda los que participan de esa primera resurrección son creyentes, ahí está muy claro. Los que fueron por causa del testimonio de Jesús. Y los que participan de la primera resurrección no participan de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Pues lo dice Apocalipsis 21, versículo 8. Al final son echados al lago de fuego los homicidas, los cobardes, incrédulos. Dice, tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Que es la muerte segunda, es la última frase del versículo 8, Apocalipsis 21:8.
Entonces, la muerte segunda es el lago de fuego. Y sin duda, los incrédulos participan de la muerte segunda. Sin duda, esta muerte segunda es espiritual. Si hay una segunda muerte, tiene que haber una primera muerte. ¿Cuál es la primera muerte? La muerte física. La muerte física participan creyentes e incrédulos, ¿verdad? Y todos los que participan de la primera muerte participan de la segunda resurrección. La segunda resurrección es resurrección física y tanto creyentes como incrédulos participan de esta segunda resurrección. Y entonces, aquí ya tenemos un punto de diferencia con el premilenarismo. El premilenarismo dice, la primera resurrección es física antes del milenio para creyentes y la segunda es física para incrédulos después del milenio. Pero hay muchos textos como Daniel 12, 1 al 2, como Juan capítulo 5, 28 al 29, Hechos 14, 10, que nos dice que hay una sola resurrección de justos e injustos. Y creemos que esa es la que sucede después del milenio, es decir, después de esta era milenial, hay una resurrección general de justos e injustos que es física. Y la primera resurrección, dicen los premilenaristas, que es una resurrección solamente de creyentes y que es física. Pero nosotros creemos que si la segunda resurrección es física para creyentes incrédulos, la primera resurrección es espiritual. Y recuerdan que en Efesios 2:6 les dije que retuvieran una palabra que es nos resucitó. Ahí habla de una resurrección que sin duda es una resurrección espiritual. Dice que hemos pasado de muerte a vida, pasar de muerte a vida es una resurrección, nos resucitó y nos hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales. Y eso hablando en tiempo pasado, Efesios 2:6. Por lo tanto, los que participan de la primera resurrección son creyentes. Pero entonces algunos dicen, bueno, pero es que la palabra resurrección tiene que significar necesariamente una resurrección física. Pero esa palabra no siempre se usa en ese sentido. Por ejemplo, en Lucas 2, cuando hay una... A ver, lo busco brevemente. Es la profecía de este hombre que va a adorar al templo y que se encuentran con María y José. Se usa la misma palabra resurrección. A ver si la encuentro. Es la bendición de Simeón. Simeón encuentra a María en el templo y dice: he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Es la bendición de Simeón. Esa palabra levantamiento es la misma palabra que se usa para resurrección, es anastasis. Y aquí no está hablando de la resurrección física, está hablando de un sentido de vindicación. La vindicación de muchos que esperaron en las promesas de Dios. Entonces no siempre la palabra resurrección significa resurrección física. Y otra pista que nos muestra esto es que dice en el versículo 4, volviendo a Apocalipsis 24, dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esa palabra y vivieron, dicen, bueno, es que solamente puede significar que estaban muertos físicamente y que vuelven a la vida en un sentido físico. Sin embargo, cuando uno lee la parábola en los evangelios, la parábola de los dos hijos, ¿no? Digamos el hijo pródigo, dice cuando regresa este hijo, dice el texto que
él estaba muerto, el Padre lo había considerado como muerto y vivió. Es decir, aquí no estaba diciendo que él estaba muerto físicamente y que vivió físicamente, sino que él lo había considerado muerto, se había ido, despilfarró todos sus recursos, pero ahora se arrepintió y volvió, y el Padre se alegró porque ahora vivió, o sea, volvió a un estado anterior, un estado de vindicación. Entonces, ¿qué significa la primera resurrección? Hay mucho misterio en esto, pero quizás lo que más se acerca es que hay unos creyentes que aquí en este contexto fueron decapitados, o sea, sufrieron martirio por causa de Jesús, pero fueron vindicados, participaron de una resurrección por causa de que ellos ya habían resucitado espiritualmente, estaban juntamente con Cristo, y que su muerte no era el fin, sino que con su muerte vencieron a la bestia, vencieron a sus enemigos. Es decir, la muerte del creyente que muere por causa de la fe, y es la forma como Juan consuela a la iglesia, como Dios consuela por medio de Juan a la iglesia. Les dicen, mire, aquellos que han muerto y aquellos que sufren persecución, en realidad están vivos delante de Dios. Así mueran físicamente, delante de Dios viven, porque para Dios todos viven. Por lo tanto, bienaventurados los que participan de la primera resurrección, porque la segunda muerte, esa muerte, sí témanle, no tendrá potestad sobre ellos. Y Jesucristo habló de eso, dice, no temáis aquel que puede quitar la vida, sino aquel que puede echarle, no solamente quitar la vida, sino echarlos al lago de fuego. Es decir, el punto principal es, ¿dónde pasará tu alma en la eternidad? Miren cómo podemos evangelizar desde Apocalipsis 20, 4 al 6. Y muchos aquí yerran al tratar de ver un cronograma de eventos y un montón de cosas y especulaciones y de dónde va a venir la bestia, el anticristo y cuál va a ser la marca y que si tenemos que marcarnos con el microchip o con la tarjeta de crédito o lo que sea. No, para nada está hablando de eso. Está hablando, mire, de términos espirituales, está hablando de consuelo, está hablando de que aquel que está en Cristo, Él no muere porque delante de Dios todos viven y que finalmente va a resucitar para gloria y que lo que tenemos que cuidarnos más bien es de no participar de la segunda muerte y por eso hay que creer en el Evangelio. Esa es la enseñanza de este texto. Está hablando de que aunque la muerte pareciera ser el fin, pareciera ser la derrota del cristiano, en realidad es lo mejor que le puede pasar al hombre creyente porque va a estar en la presencia de Dios, en la presencia de Cristo, donde será consolado esperando su resurrección y su herencia. Bien, hasta aquí hay preguntas o comentarios. Sí, efectivamente, tenemos inquietudes. Bueno, desde ya yo quiero proponerle a nuestro hermano Arlington, si el tiempo ahora sí se nos agotó y veo que nos queda, que nos permita tener una parte 2 de Apocalipsis 20, porque pues quedan ahí unos versículos, porque definitivamente no alcanzaríamos, no alcanzaríamos. Pues yo creo y la que, idea no sería que corrieras, o bueno, ya también tú dices, ¿no? pues yo creo que si terminamos a las 11, esto lo que queda, los últimos versículos, que eso ya es muy ¿Alcanzamos? fácil, muy breve, Ah, si bueno, lo ok, podemos ok. alcanzar. Ah, bueno, entonces rápidamente aquí viene una pregunta desde Argentina. Nos está preguntando Daniel desde Argentina. Dice, ¿estos son tiempos finales o de parto? Los dolores de parto Sí. son es un texto que viene de Mateo, ¿verdad? Cuando vimos Mateo pareciera ser que eso se estaba refiriendo más bien a la destrucción del templo en Jerusalén. Es decir, que habían unas señales que no era todavía la destrucción de Jerusalén y que luego sí vino la destrucción de Jerusalén. Pero entonces miremos
Es decir, para responder esa pregunta podemos mirar lo que dice los versículos 7 al 10. Yo creo Ok, que ok, listo. ahí quedará un poquito más resuelta. Ok. Bueno, entonces, si estamos en el milenio, estamos reinando juntamente con Cristo, ¿qué estamos esperando? Versículos 7 al 10. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bien, esto ya es mucho más rápido, mucho más fácil de entender. Quizás lo neurálgico estaba en los capítulos, versículos del 1 al 6. Entonces, básicamente, después de un tiempo de, digamos, de este reinado de Cristo, no es que Cristo deja de reinar, no, sino más bien que Satanás llegará a un tiempo en el que finalmente se le dará una libertad. ¿Para qué? Versículo 8, para salir a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Los 4 ángulos de la tierra es una referencia para hablar de la totalidad de la tierra. Ya habíamos visto que naciones también puede referirse a los gentiles. Ok. Y aquí dice a Gog y Magog. Entonces ahí es cuando dicen, bueno, va a haber la futura batalla de Gog y Magog de Ezequiel 38 y 39. Gog y Magog vino a ser para los judíos un símbolo de una batalla final. Eso lo sabemos porque si leemos otros libros que no son canónicos, pero es literatura judía, apocalíptica se llama así, encontramos muchas veces esa referencia. Gog y Magog era una referencia a lo que dice Ezequiel 38 y 39, que muy probablemente se cumplió en los tiempos de Antíoco. Muchos historiadores y comentaristas pueden ver el cumplimiento de Ezequiel 38 y 39 en ese tiempo, en los tiempos de Antíoco. Pero eso se volvió como un símbolo de que iba a haber una batalla final. Ahora, ¿cómo sabemos de que Gog y Magog no es una guerra diferente de lo que habla Apocalipsis 19 de la segunda venida de Cristo? Pues lo sabemos porque al final de Apocalipsis 19 también hay una referencia, aunque un poco más sutil, a Ezequiel 38 y 39, cuando dice que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos, en el versículo 18, es una referencia a esos capítulos. Y es una prueba, de hecho, para decir de que parece ser que esta segunda venida de Cristo sucede después de los 1000 años, porque están hablando de lo mismo. Acá se habla de una guerra en el capítulo 19 contra los reyes, contra la bestia, contra los ejércitos reunidos para guerrear, y en Apocalipsis 20 se habla de Gog y Magog. Y hay unas naciones engañadas, y están reunidas para la batalla. Y es un número como la arena del mar. Como ya habíamos visto, esa batalla ya había sido anticipada en el capítulo 16 de Apocalipsis y en el capítulo 19. Y esa batalla es la que sucede aquí. ¿Y de qué se trata la batalla? Está en el versículo 9. Subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Entonces dicen, bueno, es una guerra contra Jerusalén porque Jerusalén es la ciudad amada. Pero no olvidemos que la ciudad amada, Jerusalén, es considerada como Sodoma y Egipto en Apocalipsis 11. Así es llamada, Sodoma y Egipto, el lugar donde murió Jesús, o sea, Jerusalén. Y en Gálatas 4 se dice que la Jerusalén terrenal es esclava y la celestial es la libre. Hay un claro contraste. Por lo tanto, la ciudad que está hablando es la ciudad de Dios,
es decir, la Nueva Jerusalén, es decir, es un símbolo de la iglesia. Este hecho de rodear el campamento de los santos y la ciudad amada es una referencia simplemente al hecho de que Satanás es suelto para que pueda finalmente engañar, para poder tener un plan concertado con las naciones, para tratar de acabar el cristianismo y luchar contra Cristo de una nueva vez, ¿no? De una buena vez. Eso es lo que en cierta manera ya se puede ver en un sentido. Vemos que las naciones, las políticas, todo esto parece ser cada vez más contrarias al cristianismo. ¿Intentando qué? Intentando destruir a los santos y a la ciudad amada. Pero, ¿cómo termina? Es como si Dios tratara de unirlos a todos para destruirlos más fácilmente. Eso es lo que está haciendo Dios. Dios es el soberano y dice que fuego de Dios descendió del cielo y los consumió. Eso por supuesto nos recuerda que la destrucción de Sodoma y Gomorra, que fue por fuego. Y cuando vemos en textos del Nuevo Testamento, por ejemplo en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, hay una referencia de que la segunda venida de Cristo es en fuego. Dice, porque en Segunda de Tesalonicenses 1:6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Vea que la situación de la iglesia en Juan están atribulados, hay unos que los atribulan, y dice, a vosotros que sois atribulados, dadles reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Y otro texto que relaciona el fuego con la segunda venida de Cristo, esto es importante, es Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3 dice, versículo 10, pero el día del Señor, o sea la segunda venida de Cristo, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Entonces vean cómo la Biblia una y otra vez va conectando todos los símbolos. La segunda venida de Cristo está representada con la destrucción por medio de fuego, y eso es lo mismo que habla aquí, versículo 9. Por lo tanto, si esto después del milenio viene la destrucción por fuego, lo que sucedió en el milenio antes tuvo que suceder antes de la segunda venida de Cristo. Y aquí es cuando destruye al diablo, que fue lanzado al lago de fuego, o sea, la muerte segunda, donde estaba la bestia y el falso profeta, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, finalmente, Satanás será vencido y la iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ok, bueno, entonces entremos en la recta final con algunas preguntas que nos quedan pendientes. Nos preguntan a través del WhatsApp lo siguiente: ¿la segunda venida del Señor Jesucristo es literal y cómo sería? Claro, Jesucristo viene en cuerpo, porque Él resucitó en cuerpo. Esperamos la segunda venida corporal, gloriosa. Exactamente los detalles, bueno, no, hay algunos detalles que son más como símbolos, ¿no? Como que con voz de trompeta, que en llama de fuego, ¿no? Que vienen las nubes, y todo eso tiene ciertas referencias, ciertas simbólicas con el hecho de autoridad, con el hecho de que Él es el que será visible para todos. Lo importante, como ya habíamos anunciado en veces pasadas, lo importante es que Cristo viene en gran gloria, viene a dar retribución a sus enemigos, a dar el galardón a los santos, y que debemos esperarlo en santidad. Ok, bueno, también hacen referencia a qué significa el falso profeta. Esa también es una buena pregunta. Es probablemente una referencia al anticristo. Yo difiero de que la bestia sea el anticristo.
Yo sé que muchos creen que la bestia es el anticristo, pero cuando veamos el anticristo, quizás podemos responderlo de una mejor manera. Ok, o sea que veremos también el tema del anticristo. Y bueno, y esta pregunta, cuando se está haciendo referencia a estos versículos de Apocalipsis 20, del el 7 al 10, y haciéndolo también en unidad con el milenio, bueno, ¿cómo encajamos ahí esa parte? Es decir, estamos mirando el milenio, pero también estamos viendo esos versículos del 7 a 10 que también están haciendo referencia bueno, a la destrucción del diablo, al que es lanzado al lago de fuego. ¿Cómo se encaja ahí el milenio? Bueno, cuando Cristo vino, inicia el milenio. Satanás es destruido, o sea, sufre una herida mortal, todavía patalea, por decirlo así, pero tiene una herida de muerte. Poco antes de su venida de Cristo se le permite a Satanás engañar a las naciones, unirlas concertadamente para intentar destruir el cristianismo, y entonces viene Cristo y pone fin a esta era, inicia el siglo venidero. Entonces viene el milenio, después es soltado Satanás, brevemente, es un periodo corto de tiempo, y después el estado eterno. Ok, bueno. Muy bien, pues llegamos al final. Nos extendimos hoy un poco en el tiempo, pero sin duda valió la pena el poder avanzar en estos versículos de Apocalipsis 20, del 1 al 10. Bueno, sé que habrá que seguir viendo nuevamente este video, mirar mucho los pasajes bíblicos que ha dado nuestro hermano Arlington, seguir estudiando para poder comprender, conectar cada una de las aseveraciones que él entregó por medio de las Sagradas Escrituras. Así que el trabajo, yo diría que hay que persistir, hay que seguir avanzando. A veces uno como que cuando escucha tantos términos uno dice mejor no. No, yo te invito a que persistas, avances, sigas estudiando. Ahí va a quedar el material en Facebook, lo vamos a subir en algunos minutos más adelante también a través de YouTube. Y por supuesto vamos a seguir continuando con estos temas con nuestro hermano Arlington Backup. Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros una vez más. Muchas gracias por la invitación, a todos los oyentes por sus buenas preguntas, su participación, y seguir estudiando, y los esperamos en la próxima ocasión para meternos un poquito más con Apocalipsis. Bueno, muy bien. Nosotros entonces vamos a finalizar esta transmisión de Hablemos de la Biblia, el tema de escatología y por supuesto Apocalipsis capítulo 20. La invitación muy cordial para que sigas en sintonía y nos puedas volver a escuchar en los siguientes programas. Así que no es nada más. Muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí en Cielos Abiertos, tu radio.com, pasaporte a una nueva vida.